2 por 2, 4. X de X. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Es profe. 2x a la cuarta, profe? Sí, Ah, sí. cuarta. Bueno, casi. Gracias. Muy bien. Bueno, mejor, más fácil todavía. Entonces sería 4 por 2, 8x al cubo. Bien, diferencial de x. Entonces nos quedaría x al cubo. Estaba más difícil la que quería hacer yo. Esta es más directa. Que x al cubo de x es de t sobre 8. Y por lo tanto, si reemplazamos el integral, a ver si se ve, sí, parece que sí. Nos quedaría la integral de raíz de t por dt sobre 8. Está re fácil. Entonces nos quedaría, sacamos el 1/8 afuera y la integral de raíz de t es t a la 3 medios por 2 tercios. ¿Están de acuerdo? Profe, creo que le ha faltado determinar los límites para el límite superior y el inferior. No, porque la estoy haciendo. Primero trabaja con la indefinida. Estoy trabajando con la indefinida porque las dos integrales son iguales. Entonces, para ahorrarme el trabajo de hacer dos sustituciones, directamente trabajo con la indefinida. Y después voy a volver acá y voy a reemplazar y voy a aplicar barro. ¿Está bien? Sí, 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 profe. Bien. Pero lo podés hacer directamente, como prefieran. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Yo acá he decidido trabajar con la indefinida. Lo que sí me está faltando hacer es volver a la variable original. Como no me está quedando espacio, no voy a volver, pero ustedes sí tienen que volver. Voy a ir directamente a la integral para calcularlo. Y voy a volver acá, o sea, cuando vuelva. Entonces me quedaría menos 1/8 por 2, puedo simplificar acá, me queda 1 sobre 12 y me quedaría 2x a la cuarta más 7 a la 3 medios. Todo entre menos 1 y 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Buenísimo. Cuando particularizamos para 0, sí nos da valor acá. Nos queda, si yo reemplazo acá por 0, esto se hace 0, pero me queda el 7. Entonces me quedaría menos 1/12 por 7 a la 3 medios. Menos, menos, menos. Y cuando reemplazo por menos 1, acá me queda 2 por 7. 2 más 7, perdón. 9 a la 3 medios. 9 a la 3 medios. Bueno, y acá este sí lo podríamos calcular, pero este no, así que no tiene mucho sentido calcularlo. Lo importante es que el resultado sí es positivo, porque esto es más chico que esto. Cuando lo resto, esto me va a dar negativo. Y cuando lo multiplique por este menos que está acá, el resultado es positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, este sí lo podríamos calcular, va a dar un número lindo, pero esta es una raíz inexacta, así que no va a dar muy lindo, ¿sí? Así que lo podemos dejar ahí expresado. Y después lo mismo para el área 2, solo que era entre 0 y 2. Y me quedaría 1 sobre 12. 1 sobre 12 por la raíz de 2x a la cuarta más 7 entre 0 y 2. Y en 2, ¿qué nos queda? Esto era 30, 16 por 2, 32, más 7, 39. 1 sobre 12 por raíz de 39. No es raíz de la 3 medios. 39 a las 3 medios menos
0 más 7, 7 a la 3 medios. Bueno, y después faltaría sumar las dos y eso ya nos daría el área. Pero no estaba complicada la sustitución, creo, ¿sí o no? No, profe. Bien. O sea, la parte importante había sido no confundir área de revolución con área de región. ¿Ha quedado clara la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, ahora, ¿con cuál seguimos? Con los de... Uy, ya me he mareado. Con la parte de exponenciales, ¿cierto? Ahí estamos. Profe, de este mismo TP, Sí, ¿podríamos hacer el 11D? el 11D. ¿De la parte de área de superficie de revolución? Sí. Bueno, antes que pasemos a exponenciales. Dale, veamos. A ver. Bueno, los que ya están entonces son el 12 de aplicaciones, ya está. El 8G. ¿El 8G, Rosario, de qué me estás pidiendo? Del trabajo práctico de funciones logarítmicas, profe. Ah, bien. ¿Y vos, Walter, 7C y 8C de qué? Ah, del TP nuevo. Bien, listo. 11 B y D de este. El 11. Bien, veamos el 11D. Seguimos con aplicaciones, vamos para el 11D. Aplicaciones, 11D. El 11D es área de superficie de revolución. Ahí sí dice, calcule el área de la superficie de revolución que se obtiene al girar la curva alrededor de un eje. ¿Está bien? Cuando ustedes van a calcular área de superficie de revolución, ahí tienen las dos posibilidades solamente. Una si rota alrededor del eje X y otra si rota alrededor del eje Y. Si rota en el 11D, nos pide que rote alrededor del eje Y. Cuando rota alrededor del eje Y, si yo considero una curva, solamente la curva, no una región, rotando alrededor del eje Y, al rotar se va a generar una superficie que va a ser como una cascarita, digamos, no tiene relleno, no es un cuerpo sólido como cuando yo roto la región, es solamente el borde exterior. Y el área de eso, de esa capita, es lo que queremos calcular. ¿Está bien? Para calcular el área de superficie de revolución alrededor del eje Y, se usa la integral dependiendo de la curva entre los valores de X que esté limitada. ¿Está bien? Entre A y B, ¿sí? De 2pi por X, que va a ser el radio. A ver, ¿qué es el X? Bueno, entonces yo tengo esa curva que hago rotar. Esta es la curva que hago rotar entre A y B. Cuando yo la hago rotar, considero... Profe, creo que este ejercicio ya lo hizo. ¿Otra clase anterior? Sí, creo que sí, ya lo hemos hecho en otra clase anterior. Pero bueno, igual, pero como no estaban todos, por eso han preguntado de nuevo, me imagino. ¿O no? Ah, bien, no sé, yo ya lo tengo hecho. Claro, sí, en alguna clase sí lo he hecho, sí me acuerdo. Entonces, la idea es que cuando yo considero el pedacito de longitud y lo hago rotar, ¿sí? Me para en un cierto X. Entre A y B. Y el radio que le corresponde a ese pedacito de la curva total que gira es ese valor de X. Por eso acá va el X. Entonces, al abrir esa capita, ¿sí? Acá como base me queda la longitud de esta circunferencia. La longitud de la circunferencia se calcula como 2pi por radio. Por eso tengo el 2pi acá y por eso va el radio acá. El radio, en este caso, cuando rota alrededor del eje Y,
me lo da el valor de X en el que esté parado. Entonces, 2pi por radio sería 2pi por X cuando estoy rotando alrededor del eje Y. Y después tengo que multiplicar por la altura, que la altura es este pedacito de longitud, es un diferencial de longitud. Y el diferencial de longitud es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de X. Esto es el diferencial de longitud. Por eso, ya sea que roto alrededor del eje Y o alrededor del eje X, siempre va esto en la integral, ¿sí? Lo único que cambia cuando rota alrededor del eje Y o alrededor del eje X es este radio. Si rota alrededor del eje Y, acá va X, y si rota alrededor del eje X, acá va la función f de X. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Profe, en esos casos, gire, en el eje que gire no hay que sustituirla por la función inversa, ¿verdad? No, acá siempre trabajamos con respecto a X, con respecto a, sí, con respecto a X, con un diferencial Perfecto. de X. Gracias. Bien, de nada. Así es, acá no es necesario cambiar de variable. Bien, entonces la función, ya le he perdido la función, esperen, ¿dónde anda? Acá. Es igual a X a la 1/3, en este caso, le voy a llamar F. F de X es igual a X a la 1/3. Y en el intervalo 1, 8, no hace falta graficar, porque ya sabemos cómo va a ser siempre la ecuación. Como el radio está elevado al cuadrado, no me importa si la curva es positiva o negativa, porque igual lo tengo que derivar y elevar al cuadrado. ¿Está bien? Sí importaría si considerara el valor de X para acá. Ahí hay que considerar en realidad el valor absoluto de X. Como estamos en un intervalo positivo, el resultado acá es positivo, ¿sí? Y si estuviéramos en un intervalo negativo, iría menos X acá. ¿Por qué? Porque esto es un radio y tiene que ser siempre positivo. Entonces, en general, se le pone un valor absoluto ahí, ¿sí? Pero la mayoría de las veces trabajamos en intervalos positivos, así que esto sería la mayoría de las veces X directamente. Entonces, acá estoy con una función en un intervalo positivo. Esta es la integral que tengo que usar. Derivo. ¿Qué sería f' de X? Sería 1 sobre 3x al cuadrado. No, x a la 2/3. Bien. Perfecto. Y vamos a escribir la integral. Me quedaría 2pi por la integral entre el intervalo es 1, 8, entre 1 y 8, de X por la raíz cuadrada de 1 más, y bueno, esto al cuadrado. 1 sobre 9, X a la 4/3 me quedaría. Diferencial de X. Ahora, bueno, observemos que la función es una función radical, continua en el intervalo 1, 8, que la derivada también es continua en el intervalo 1, 8, y por lo tanto podemos calcular el área de superficie de revolución y no vamos a tener problemas. De todos modos, eso siempre va a valer en los ejercicios que le demos, no se preocupen. Pero es bueno observarlo. Y para resolver esta integral, ¿qué conviene hacer? Los que ya lo han visto. Cambio de variable. Todavía no. Sí va a convenir un cambio de variable, pero todavía no. Como un Hay que denominador. sumar. Resolver la suma que está en la raíz. Claro, hay que resolver primero. Muy bien. Resolver la suma que está en la raíz, porque si hacemos un cambio de variables directo, no vamos a encontrar la derivada de lo que está acá adentro. Pero si nosotros sumamos, vamos a poder distribuir las raíces en el numerador y en el denominador, y ahí se va a facilitar un poquito el ejercicio, porque la parte de abajo tiene raíz exacta. Entonces, buscamos el denominador común, me quedaría 9x a la 4/3, y acá arriba me quedaría 9x a la 4/3 más 1. Distribuyo la raíz para el denominador y el numerador, y me queda X por la raíz de 9x a la 4/3 más 1 sobre 3x a la 2/3.
Y de ahí puedo trabajar este X con este X y sacar el 3 afuera. Entonces nos queda... ¿Hasta ahí me siguen, chicos, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, cualquier cosa, si alguien se marea o voy rápido, me avisa, ¿no? Bien, entonces ahora voy a trabajar este X con este X y tengo X a la 1 dividido en X a la 2 tercios. Hago resta de exponentes y 1 menos 2 tercios, ¿cuánto sería? Un tercio. Exactamente. Entonces me queda la integral entre 1 y 8 de, he sacado el 3 afuera, y esto sería X a la 1 tercio raíz de 9X a la 1 tercio más 1. A Diferencia. la 4 tercios es, profe, lo de la raíz. Gracias. Si no, después no me va a salir la sustitución. Bien. Y justo después de acomodar, el X a la 1 tercio es la derivada del X a la 4 tercios. Entonces ahí sí sale una sustitución directa. ¿Está bien? Las ventajas que tienen los ejercicios de área de superficie de revolución es que no hay muchas posibilidades de que las integrales den bien. Entonces, todos los que podamos... Uy, ¿están? Ah, sí, perdón. Se me apagó la pantalla. Pero ustedes están todavía, ¿verdad? Las únicas posibilidades de que les demos integrales son pocas. Esta es una de las pocas posibilidades en la que la integral que queda como resultado sale linda. Y las 4 que están ahí en el cuadernillo son las Horribles. pocas. ¿Cómo? Salen horribles los resultados. Bueno, salen horribles, pero son las más lindas que hay. O sea, las otras son peores, vos imaginate. Así que seguro van a ser muy parecidas a esas si les llegáramos a tomar, porque a pesar de que son horribles, son las más lindas que aparecen. Las otras ya se hacen imposibles de calcular. ¿Está bien? O sea que si las saben a esas 4, van a andar bastante bien seguro en el examen. ¿Estamos? ¿Cuáles 4, profe? Las 4 que están ahí en la cartilla de área de superficie de revolución. Hay 4 ejercicios en el 11 de área de superficie de revolución. Sí, en el 11. Exactamente. Ah, sí. Esos 4 son o sea, los típicos. No se alejan mucho de eso los otros ejercicios. Tienen que ser muy parecidos a esos. Por ese motivo, porque es difícil encontrar una integral que te dé, que se pueda calcular cuando uno aplica la formulita, ¿está bien? Entonces, si las saben esas 4, tienen que andar bien. Bueno, terminemos acá. A ver, voy a volver acá arriba. Volver acá arriba. Y vamos a aplicar la integral de Barrow. Sustitución. ¿Qué sustituimos? Letra. U. U va a ser lo que está dentro de la raíz. 9x a la 4 tercios más 1. Du, ¿qué va a ser? 9 por 4. 36. Bien. Entonces me queda 9 por 4 tercios, o sea, 36 tercios, x a la 1 tercio diferencial de x. Entonces x a la 1 tercio diferencial de x es 3 sobre 36 du. Y ahora sí vamos a cambiar los límites. Profe, ¿Sí? ¿se puede simplificar el diferencial de U? Quedaría un doceavo. Gracias, es verdad. Muy bien. Un doceavo diferencial de U. Y acá sí cambiamos los límites porque es una única integral, entonces nos conviene ya directamente cambiar los límites antes que trabajar con la indefinida y volver a la variable. Si x vale 1, ¿cuánto vale u? Me quedaría 9 por 1, 9, más 1, 10. Y si x vale 8, entonces ¿cuánto vale u? Me quedaría, la raíz cúbica de 8 es 2. 2 a la cuarta, 16. 16 por 9, ya. Ya ahí ya me han matado. ¿Quién calcula 16 por 9 y le suma 1? Es 145, profe. Gracias. 345, resultado final. 145. Ah, 145. Gracias. Ahí está. Ya con el 1 sumado. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué nos va a quedar el área? Va a ser, voy a borrar esto.
Y va a ser la integral 2pi sobre 3 por la integral entre 1 y 8. No, mentira. Por la integral entre 10 y 145 de x a la 1/3 de x, lo reemplazamos por 1 sobre 12 de u. 1 sobre 12 de u. Y la raíz me quedaría raíz de u, o sea, u a la 1/2. Y esa ya está fácil. Bueno, borro la parte de abajo. ¿Puedo borrar la parte de abajo? Sí, profe. Bien. Entonces me quedaría, simplifico acá, 6 por 3, 18, pi sobre 18, u a la 3 medios, por 2/3, entre 10 y 145. Y aplicando Barrow, me quedaría pi sobre 27, 145 a las 3 medias, no lo voy a calcular, menos 10 a la 3 medios. Tampoco, no dan exactas. Esa sería entonces el área de superficie de revolución. ¿Dónde me ha estado el problema en este que me lo han pedido? ¿En la integral? ¿Que se complica un poquito? Sí, es la integral. Ah, bien, bueno, ese es un truco que se usa bastante y es uno, como les digo, es uno de los únicos que puede aparecer en área. Entonces ya saben, si les aparece eso, lo que les conviene es sumar lo que está dentro de la raíz y después recién intentar la sustitución, ¿sí? Esa sería la idea en ese caso. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien, de nada. ¿Y el 11B también lo querías ver de este o era de otro? Era de este también. A ver. Bueno, a ver, veamos. Bien, estamos bien con la hora. Entonces, el 11B rota alrededor del eje X. ¿Puedo borrar ya o todavía no? Por mí sí. Bien. Y la función es igual a x menos 2 al cubo. Y el intervalo, en este me ayudan todos, ¿no? El intervalo es 3, 4. Cuando rota alrededor del eje X, lo que va como radio en la integral es toda la función. Eso es lo que cambia. Entonces, nosotros, si rota alrededor del eje X, el área va a ser 2pi por la integral, entre 3 y 4 en este caso, de toda la función. Siempre que rota alrededor del eje de X, el radio es la función. De toda la función multiplicado por el diferencial de longitud, o sea, 1 más f' de x al cuadrado. Diferencial de x. Eso es cuando rota alrededor del eje X. Acá iría toda la función en lugar de ir X. Bueno, y acá f de x es esa. Entonces, ¿qué sería f' de x? Lo pongamos acá al lado. No nos conviene desarrollar el cubo, a pesar de que sí se podría, no nos conviene desarrollar el cubo, nos conviene directamente hacer, ¿se ve ahí? Directamente hacer la regla de la cadena. Pero primero derivo el cubo y después derivo el argumento, que la derivada del argumento es 1. Entonces me queda que f' de x es 3 por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Siempre que sea alrededor del eje X, lo que va a ser conveniente va a ser una sustitución de lo que está dentro del raíz. Y va a ser bastante directo, ¿sí? Veamos. ¿Qué me quedaría entonces? 2pi por la integral entre 3 y 4 de f de x por la raíz de 1 más 3 por x menos 2 al cuadrado. O sea, 9 por x menos 2 al cuadrado a la cuarta. ¿Por qué les digo eso?
porque siempre la derivada de esto va a ser directamente lo que nos aparezca acá por la forma en la que está construida la función, ¿sí? Entonces, cuando gira alrededor del eje X es bastante más fácil. Directamente hacemos la sustitución. ¿Me han seguido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, vamos con la sustitución. Letra Z. Ah, bueno, Z he escuchado primero. Entonces, Z es 1 más 9 por X menos 2 a la cuarta. Todo lo que está dentro de la raíz. Y de Z sería 9 por 4, 36, X menos 2 al cubo. Por la derivada de X menos 2, que es 1, y por el diferencial de X. Entonces, tengo el X menos 2 al cubo de X y de espejo. ¿Se dan cuenta que me queda el f de x por dx? Siempre va a pasar eso. Me queda dz sobre 36 acá, o 1 sobre 36 por dz. Y vamos con el cambio de variables. Lo voy a escribir acá al lado. Si x vale 3, entonces z vale 3 menos 2, 1, 1 a la cuarta, 1 por 9, 9 más 1, 10. Y si x vale 4, entonces z vale 4 menos 2, 2. Oh, feo. 2 a la cuarta es parecido al que hemos calculado recién, ¿o no? 2 a la 16. 16 por 9. Y según lo que me han dicho hace un ratito, eso daba como 145. 144. Casi, bien. Sí, profe, dan muy parecidos esos dos ejercicios. Y el 144, sí, por lo que veo. ¿El 144 tiene sumado el 1 o no? Ah, el 145 sumado el 1. Bien, buenísimo. Bien. Entonces me quedaría 2pi, por algo que siempre hago yo es olvidarme el 2pi. Ustedes no se lo olviden, ¿está bien? 2pi por la integral entre 10 y 145 de... Puedo sacar el 1 sobre 36 afuera. Y me quedaría, todo esto es de z, por 1 sobre 36, que ya lo he sacado. Me quedaría z a lo medio, pero queda re igual por diferencial de z. Este es un z, no un 3, ¿no? Entonces integro y me queda pi sobre 18 por z a lo medio sería z a la 3 medios por 2 tercios entre 10 y 145. Y acá puedo simplificar el 2 con el 9. Y 3 por 9, 27. ¿Da el mismo número que recién? ¿145 a la 3 medios? Menos 10 a la 3 medios. Ese sería el resultado final. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, este estaba más fácil, creo, ¿no? Porque acá no había que hacer ningún truquito, directamente ya quedaba la sustitución en forma directa. ¿Sí? sí, gracias. Bien, buenísimo, de nada. Y entonces vamos ahora a exponenciales. Exponenciales. 4AD y 3A. ¿Y cuál me ha pedido Luciano al principio? 1b de exponencial y del 4, bueno, justo ahí coinciden con el 4. 4AD y 3A. Y también 7C y 8C. Uf, un montón. Y después del logaritmo. Bien. Bueno, a ver, ¿dónde anda? Entonces ya cierro el de aplicaciones, porque si no después me pierdo. Igual lo puedo abrir de nuevo si se necesita algo. Y vamos al de exponenciales. El 1 de exponenciales me ha pedido Luciano. En el 1, lo que tienen que hacer, veamos el 1A. ¿1A o 1B? El B, profe. Dale.
Lo que tienen que hacer es probar que las funciones son inversas una de la otra. ¿Está bien? Y no sé si se acuerdan en cálculo 1, ¿sí? Que cuando nosotros hemos hablado de funciones inversas, lo que teníamos para probar que eran inversas era componerlas y que nos dé como resultado de la composición el argumento. O sea, en este caso, en el 1b, nosotros las funciones que queremos probar como que son inversas son f de x igual a logaritmo en base 1/3 de x menos 2 y g de x igual a 1/3x más 2. Para probar que las funciones son inversas, yo tengo que componer en los dos sentidos, f compuesta con g, y el resultado me debería dar x. Y también tengo que hacer es g compuesta con f, y el resultado me daría x. Si se cumple que para todo x del dominio que corresponda, en este caso el dominio de g y en este caso el dominio de f, el resultado de la composición me da x en ambos sentidos, entonces eso me dice por definición de función inversa que estas dos funciones son inversas una de la otra. Entonces, esto es lo que habría que hacer. ¿Está bien? Componer y ver que el resultado me dé x. Así que veamos que es verdad. A ver si se cumple. Se define la función exponencial como la inversa del logaritmo, ¿sí? Entonces, por eso es que se les pide este ejercicio, para que ustedes comprueben que vale. Entonces, hagamos primero cuál quieren, f con g o g con f. F con G. Bien, hagamos f con g. Eso sería entonces f calculada en g de x. Y eso sería en la función f, donde iba x, ahora va g de x. En la función f, donde iba x, ahora va todo g de x. Entonces, ¿qué es g de x? Reemplazo. Me quedaría 1/3 a la x más 2. Menos 2. G de x menos 2. Fíjense que puedo cancelar el 2 con el 2, ¿sí? Entonces me queda que esto es logaritmo en base a 1/3 de 1/3, 1/3 a la x, o lo que es lo mismo, 1/3 a la x. Es lo mismo esto que esto, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y por qué lo escribo así? ¿Qué quiero hacer? Llegar a X. Exactamente. Bien. Pero acá tengo dos opciones para llegar a x. Una es aplicar la definición. ¿A qué número le elevo 1/3 para que me dé 1/3 a la x? Bueno, a x. Y la otra es aplicar la propiedad, que la potencia la puedo sacar afuera. No sé cuál la ven mejor ustedes, pero creo que la mayoría ve mejor la propiedad de la potencia, así que voy a usar esa. Entonces, saco la potencia, o la propiedad del logaritmo, ¿sí? Y esto me queda x por logaritmo en base a 1/3 de 1/3, que cuando la base y el argumento coinciden, el resultado del logaritmo, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, hemos llegado a que la composición f compuesta con g nos da x, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué a 1/3 a la x lo toma como 1/3 a la x? Ah, porque es lo mismo, porque si yo tengo 1/3 a la x, ¿esto qué es? Es 1 a la x sobre 3 a la x. 1 elevado a cualquier cosa es 1. Entonces me queda 1/3 a la x. O sea, es lo mismo esto que esto. Siempre que el número de sea 1, lo puedo, siempre que sea 1 el número, si no es 1 no, se puede hacer esto. Es lo mismo. ¿Está bien? Y conviene tenerlo así para poder sacarle a la x afuera. Si no, no lo vamos a poder ver. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, entonces esa sería la primera composición. Y ahora tenemos que hacer la otra. Sí o sí, las dos me tienen que dar x para que valga. ¿Está bien? En este caso, como estoy haciendo f compuesta con g, tendría que ser x para todo x del dominio de g. Acá el dominio de g son todos los reales. Así que, pero no hemos tenido ningún problema en la resolución y hemos llegado al x.
sin importar qué valor tomaba x, pero como el dominio son todos los reales, igual no importa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como el dominio de esta no son todos los reales, acá puede ser que necesitemos saber cuál es el dominio. Acá no hacía falta porque el dominio eran todos los reales. Ya veamos qué nos da. Entonces ahora tenemos que hacer G compuesta con F. G compuesta con F es en la función G reemplazar la X por F, que sería 1 sobre 3 F de X más 2, que sería 1 sobre 3 logaritmo en base a 1/3 de X menos 2 más 2. Ay, ya me he mareado con la notación ahí. No he puesto bien. El X menos 2 va acá. Espera. Es 1 sobre 3 a la logaritmo en base a 1/3 de X menos 2 todo más 2. Y podríamos hacer la misma observación que hemos hecho recién. Si yo tengo 1 sobre 3 elevado a la logaritmo, en realidad puedo ponerlo a todo el 1/3 elevado a eso. ¿Está bien? Entonces esto es lo mismo que si yo tuviera todo el 1/3 elevado a la logaritmo en base a 1/3 de X menos 2 más 2. ¿Por qué? Por la misma razón que recién. Como acá la base del logaritmo es 1/3, me conviene tener como base de la potencia 1/3, como base de la exponencial 1/3. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué voy a usar acá? A ver si alguien sabe esa partecita. Profe, ¿puede dictarme lo último que escribió? Sí. Sí, esa partecita está medio feita. Es 1 sobre 3 a la f de x, ¿cierto? Porque en la función g tengo que reemplazar la x por f de x, más 2. Entonces sería 1 sobre 3 y f de x es logaritmo en base a 1/3 de x menos 2. O sea, todo esto es el exponente de 3. Sí. Logaritmo en base a 1/3 de x menos 2 es el exponente de 3. Sí. Bien, más 2. Y después lo que hacemos acá es, igual que hemos hecho recién, acá la x afectaba solo al 3, lo puse al 1/3 entero afectado a la x, lo mismo hago acá, lo pongo al 1/3 entero elevado a la logaritmo en base a 1/3 de x menos 2. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando el logaritmo y la exponencial tienen las mismas bases, ahí sabemos que son inversas. ¿Está bien? Y estamos diciendo que cuando componemos dos funciones inversas, el resultado nos da el argumento. Entonces, en este caso, estoy componiendo la 1/3 con la logaritmo en base a 1/3. Entonces, ahí yo tengo la función exponencial compuesta con la función logaritmo en base a 1/3. Si la tuviera en x, como estas dos son inversas, el resultado me da x. Pero como la tengo en x menos 2, el resultado me va a dar x menos 2. Cuando yo compongo una función con su inversa, el resultado es siempre todo lo que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto es observación. Profe, ¿cómo sería la última parte? Bien, sí, esta es la parte importante para obtener el resultado final. ¿Está bien? Entonces, observación. Si yo tengo a la logaritmo en base a de cualquier cosa, en este caso supongamos de x, el resultado me da x. ¿Por qué? Porque la función exponencial en base a y la función logarítmica en base a son inversas. Entonces, cuando las compongo, el resultado me da x. Entonces, esto vale para cualquier exponencial en base a y cualquier logaritmo en base a. Lo mismo si yo tengo al revés.
Si yo tengo el logaritmo en base a de a a la x, como la logarítmica y la exponencial son inversas, esto me da x, ¿sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, profe. Bien, entonces eso es lo que vamos a usar ahí. Que ya nosotros sabemos que estas son inversas, ¿sí? Entonces, como sabemos que si yo tengo la misma base en la exponencial y la misma base en el logaritmo son inversas, cuando yo las compongo, el resultado me da todo lo que tenga como argumento. Bueno, en general vale para x, pero acá yo tengo un argumento más grande. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta composición? X menos 2. Exactamente, todo el argumento que está ahí. O sea, x menos 2 es el resultado de esa composición. Y a eso le tengo que sumar más 2. Entonces sí llegamos a que esto es x. En realidad, esto es lo más importante del ejercicio, porque esto es lo nuevo. Es ver que una función logarítmica en base a y la función exponencial en base a son inversas. Si yo tuviera acá 20x, acá va 20x. La composición me devuelve siempre lo que tenga como argumento acá. ¿Está bien? Sí, profe. Y el dominio de F serían todos los reales. ¿Sería así? No, es un poquito más. No, ¿por qué? ¿Cuál es el dominio de F? Y acá F es una logarítmica. Necesitamos que x menos 2 sea mayor estricto que 0. Entonces sería x mayor que 2. En realidad el dominio de F son de... Profe, no se ve. ¿No se ve? Uy, perdón. Ahí va, de nuevo. Bien, entonces, cuando yo tengo una logarítmica, necesito que el argumento sea mayor que 0. Entonces, despejo de ahí, y en realidad el dominio de F es el intervalo 2 infinito. ¿Bien? Entonces, bien, eso es válido para todo el intervalo 2 infinito, en realidad. ¿Y dónde estoy considerando eso? Acá cuando hago esta composición. Ahí necesito que esta función esté bien definida y para eso este x tiene que pertenecer al intervalo 2 infinito. Solo que no hace falta aclararlo, pero sí es importante que sepan que lo estamos usando ahí, ¿sí? Si no, no podríamos hacer eso. O sea, si no, esto estaría mal definido, ese es el problema. Bueno, y entonces componemos en el otro sentido y también llegamos a x, como esto es x, y como las dos composiciones nos dan x, podemos decir que f es inversa de g. Y que g es inversa de f, las dos. Son válidas. F y g son inversas, sería más cortito. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Buenísimo. ¿Ya les había salido alguno este o no? Sí, pero usando la definición del logaritmo. Ah, bueno, también podrías usar la definición del logaritmo. Ahí al final. ¿Pero a qué lo tenías igualado? Bueno, después me No, explicas. al principio, digamos, f de x igual a y, despejo una, llevo a la otra, digamos. No, no es la idea del ejercicio. No era la idea del ejercicio, pero... Fue el intento. Claro. O sea, ahí llegás de una a la otra, pero no lo estás probando. Esa sería la cosa. Bueno, igual no estaba tan mala idea. Bien, veamos entonces el 4. El 4 también me han pedido, ¿cierto? A ver, ¿dónde el 4? 4. Y del 4 me han pedido el A y el D. Y el 3A. A ver. 4. ¿Qué está complicado el 4? No, estas no son, estas son... A ver. Acá está, funciones exponenciales. El 4... A y D. Bueno, son derivadas.
Bueno, y acá la nueva derivada es la derivada de la exponencial. ¿Ya saben cómo es la derivada de la exponencial? ¿Puedo borrar, verdad? Sí. Bien, ahora me las dictan entonces. Veamos. Para hacer el 4 necesitamos aprender la reglita de derivación de la función exponencial, ¿sí? ¿Cómo se deriva la función exponencial? Si yo tengo e a la x, la derivada de e a la x, ¿cuál es? Es la misma. Y a la X. Exactamente, e a la x. Si estoy derivando con respecto a x, ¿está bien? Y si yo tengo a la x, la derivada de a la x, ¿cuál es? A la x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. ¿Está bien? No sé si se acuerdan ustedes de la función logarítmica. Cuando yo derivo el logaritmo neperiano, la derivada es 1 sobre x. Y cuando yo derivo el logaritmo en otra base, ¿cuál es la derivada? 1 sobre el logaritmo neperiano de a por 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es parecida la idea. Acá si derivo el logaritmo neperiano de x, no tengo que multiplicar por nada. Pero si derivo en otra base, tengo que multiplicar por 1 sobre el logaritmo neperiano de a. Lo mismo pasa con la exponencial. Si derivo la exponencial en base e, no pasa nada. Pero si derivo en otra base, tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. ¿Está bien? Entonces, son similares. Porque una es la inversa de la otra, son similares, ¿sí? Como para que lo traten de recordar, como una ideita para ver si les sirve para que se acuerden. Y entonces, en este caso, pero fíjense cuál es la diferencia de la exponencial con la que sabíamos derivar hasta ahora. Nosotros hasta ahora sabíamos derivar x a un número, x a la a. Y ahora tenemos al revés, ahora tenemos a la x. O sea, cuando yo ya tengo a la x, ya no vale la regla de x a la a. La derivada de esto no es a la x menos 1 por x. Esta no vale. Esta valía cuando yo tenía x elevado a un número. Cuando yo tengo un número elevado a la x, es esta la que vale. ¿Se ve la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Sí. Bien. Cuidado con eso entonces, porque son parecidas, pero cambia la ubicación de dónde está la constante y dónde está la variable, ¿sí? Y vemos entonces el 4a. En el 4a nos dice que nuestra función b es menos 7 octavos de e a la 2u más 1 menos pi por u. Pi, no es pi por u, es pi a la u. ¿Sí? Entonces, tenemos que derivar con la segunda derivada, o sea que tenemos que derivar 2 veces. Nos pide la derivada segunda de b con respecto de u. Derivada segunda de b con respecto de u las 2 veces. Entonces, vamos a derivar una vez y después vamos a derivar otra vez. Fíjense que acá en el primero yo tengo una constante porque es un número 2,71 elevado a la variable, porque nuestra variable es u. Acá esto es b de u, es b función de u. Y voy a derivar con respecto a u. Entonces, esto es constante elevado a la variable. Estamos en este caso, encima la constante es e. Y acá tengo al revés, acá tengo un número, porque pi es un número elevado a la u. Entonces, esto es como... no, también es lo mismo. Es constante elevado a la variable. Entonces, en los dos vamos a tener que aplicar en este la de arriba y en este la de abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería la derivada? La primera derivada. Tengo constante por función, la constante por la derivada de la exponencial. Pero la derivada de la exponencial, en base E, es ella misma. Entonces, la derivada de esto es eso mismo. Y por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de 2u más 1.
¿Cuál sería la derivada de 2u más 1? 2. Exactamente, muy bien. Esa sería entonces la derivada de este primer término. Y le vamos a restar la derivada de este segundo término. En este caso estamos en este caso, donde la base es pi y la variable es u. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de pi por u de acuerdo a lo que dice acá? Pi a la u por logaritmo neperiano de pi. Perfecto. Pi a la u por logaritmo neperiano de la base. Esa quedaría ahí. Bien. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Derivemos una vez más porque nos pide la derivada segunda. Derivada segunda. Entonces, la segunda derivada va a ser muy parecida. Bueno, acá puedo simplificar el 2 con el 8. ¿Algo más puedo hacer? No. Esta es constante. Pi es un número, es constante eso. ¿Está bien? Entonces, b segunda de u va a ser muy parecida, ¿sí? Me quedaría menos 7 cuartos, constante por función, la constante por la derivada de la función, y de nuevo esta derivada. ¿Cuál es esta derivada? 1. Es la misma. Es la misma, es ella misma, e a la 2u más 1. Y multiplico por la derivada del argumento, que sería 2u más 1. Sería 2. Multiplico por la derivada de 2u más 1, que es 2. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Menos. Logaritmo neperiano de pi es constante, así que va a ser constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de pi por u? Y bueno, la acabamos de derivar y es exactamente lo mismo. Entonces sería el mismo pi por u, perdón, pi a la u, por el logaritmo neperiano de la base. O sea, me queda este logaritmo neperiano que ya estaba multiplicando y este logaritmo neperiano que es de la nueva derivada. ¿Está bien? Entonces queda logaritmo neperiano al cuadrado. O sea, acá puedo simplificar y me va a quedar menos 7 medios e a la 2u más 1 menos logaritmo neperiano cuadrado de pi por pi por u. Pi a la u. Pi a la u. Bien. Entonces, estas son las nuevas reglitas de derivación, ¿sí? Cuando tengo e a la x, la derivada es muy fácil porque no hay que hacer nada, ¿está bien? Y cuando tengo a la x, va la misma a la x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, no importa si no lo han empezado todavía, Luciano, pero se va a plaza, le estoy respondiendo. Las clases de los viernes y de los jueves, sí, casi todas las clases son diferentes porque yo voy resolviendo lo que me preguntan. Hay veces que me preguntan, perdón, voy a abrir la ventana para que haya más luz. Hay veces que me preguntan lo mismo y damos lo mismo en las dos clases, pero si me preguntan cosas distintas, damos cosas distintas en las dos clases. ¿Está bien? Así que no te podría asegurar si va a ser igual o no la clase de mañana. Todo depende de ustedes. Y el otro, ¿se ha entendido entonces? La derivada. Veamos el 4D. A ver, 4D. 4D. Este está más feíto. 4D. Las voy a dejar a las reglitas de derivación. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Bien. Las voy a dejar a las reglitas de derivación porque la estamos usando, ¿sí? Y en el 4D nos piden que derivemos esta función. Y que después la particularicemos a la derivada cuando u vale 1. Entonces nos pide que derivemos respecto de u y que después reemplacemos por u igual a 1. Dice la derivada de i con respecto de u particularizada para cuando u vale 1. Ese es el enunciado, eso es lo que pide. Entonces tenemos que derivar.
Entonces veamos acá, ¿dónde vamos a necesitar la regla de la cualquiera de las dos? Esto, chicos, es polinomio. Variable elevado a un número. Entonces acá no necesito esto, ¿sí? Acá necesito lo que ya conocíamos de antes. Lo mismo acá es variable a un número. No la necesito esta, necesito la que ya conocíamos de antes. ¿Cuál es la única que necesita esta para derivarse? 3 a la U. 3 a la U. Exactamente, este es el único lugar donde vamos a aplicar. En todo lo demás no necesitamos la nueva formulita. ¿Está bien? Entonces, derivemos. La derivada de i con respecto a u va a ser. Esto es un cociente, entonces va a ser la derivada del cociente. En el denominador va, ¿qué cosa? La misma expresión que teníamos Al cuadrado. Muy bien. Y en el numerador va la derivada de esto, que sería la derivada de 9, que es 0, menos la derivada de 3 a la u. Esa quiero que me digan por qué la nueva. 3 a la U por logaritmo neperiano de 3. Perfecto. 3 a la u por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Que sería 6u menos u al cuadrado. No, profe, sería 6 menos 2U. Bien, no he derivado, gracias. 6 menos 2u. Perfecto, bien. Muy bien, era para ver si estaban atentos. Y ahora le tengo que sumar esta derivada que está acá. Más. Y esta, como les digo, es la que ya sabíamos derivar. ¿Cuál es la derivada de u a la 4 quintos? Menos un quinto por u a la menos un quinto. Casi, está casi. Es Por 4 4 quintos quintos. por u a la menos un quinto. Exactamente, 4 quintos por u a la menos un. Ah, es verdad. Has hecho una mezcla entre la regla de integración y derivación. Nos confundimos con deriva e integra, profe. Sí, sí me doy cuenta. Pasa seguido, no se preocupen. Ya van a ir fijando los conocimientos. Traten de fijarlos rápidos nomás, pero ya los van a ir fijando. Ese es un error normal, confundir las reglitas. Bueno, y ahora nos faltaría particularizar para i igual a 1. Derivada de i. ¿Quién me había pedido este? ¿Se ha entendido? Porque... Sí, profe. Bien, para u igual a 1. Entonces me quedaría, cuando u vale 1, esto es 6 menos 1, 5. 5 por 3 a la u logaritmo neperiano de 3. Menos, esto es 2 por 1, 2. 6 menos 2, 4. Profe, ahí Sí. también sería 3 a la 1, digamos. Ah, es verdad, gracias. O sea, me queda 5 por 3, 15. Logaritmo neperiano de 3. Bien, muy bien. ¿Y acá qué me quedaría? 9 menos 3, que sería 6. Y acá me quedaría 6 menos 2, 4. Ya me he mareado. Esto sería 4 y esto era 6, ¿verdad? 6 por 4, 24. Menos 24 sobre... Y acá me quedaría 6 menos 1, 5 al cuadrado, 25. Nada, muy lindo el número. Y acá me quedaría más 2 quintos, porque es por 1. Ese sería el resultado entonces de la derivada. Pero en realidad lo importante de esta derivada está en que ustedes diferencien la derivada de esta con la derivada de esta, ¿sí? Cuando la variable está en el exponente, se usa esta regla. Cuando el exponente es un número, se usa la que ya conocíamos de antes, ¿sí? Error común es mezclar las reglitas de derivación. Usar acá la que conocíamos de antes. Ese es un error común, ¿sí? Cuidado con eso. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí.
Bien. Sí, profe, muchas gracias. Bien, buenísimo, de nada. Veamos entonces el 3. Y después me falta... ¿El 8G de cuál era, Rosario? Ese todavía no puedo saber de cuál era. De las funciones logarítmicas. Ah, bueno. Y ahí también de logaritmo me han pedido el 8H y el 7J. Bueno, terminemos entonces con exponencial y volvemos a logarítmicas. Ahora que ya estamos con el tema este. El 3A y después me habían pedido... Eso nomás creo que no encuentro más. Entonces el 3A, el 7C y el 8C del TP nuevo me imagino que es ese. Bien, vamos con el 3A. Acuérdense entonces estas reglitas importantes. Y vamos a ver qué dice el 3A. Pide dominio, representación gráfica y rango de las funciones. Y que definamos la inversa. Bien. Entonces, en el apartado A, en realidad es una logarítmica, ¿sí? Sería f de x igual a menos 1 más logaritmo neperiano de x menos 2. Y si queremos graficarla, bueno, nosotros sabemos cómo va a ser la del logaritmo neperiano. ¿Sí? ¿Se ve? La del logaritmo neperiano, sabemos que en 1 vale 0, y que en E, 2, 3, acá estaría E, vale 1, que tiene asíntota horizontal en el eje Y, y por lo tanto, asíntota vertical en el eje Y, y por lo tanto, esta es la función del logaritmo neperiano. Ahora, esta, de acuerdo a lo que estamos viendo, está desplazada 2 unidades ¿hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Hacia la derecha. O sea que voy a estirar acá el eje X. Entonces, lo que pasaba en 1, ahora va a pasar en 3, porque está movido 3 unidades. Y la asíntota que antes estaba en el eje Y, le voy a sumar 2 unidades, ahora va a estar en la recta X igual a 2. Acá voy a tener la asíntota. ¿Está bien? Y lo que pasaba en 1, ahora pasa en 2, o sea que acá la función vale 0. Acá la función vale 0, en 3. Y en 2 más E... ¿Profe? Sí. No, pero no sé si después hace la traslación hacia abajo. Sí. Bien. Después me falta la traslación para abajo. En 2 más sería E más 2, que si es 2,71 con 4, algo, 3, acá está el 4 y acá está el 5, 4, algo, por acá está el E más 2, este sería E más 2, ahí vale 1 la función. Entonces, la función desplazada 2 unidades hacia la derecha sería... esta que está acá. ¿Sí? Y entonces esta es igual al logaritmo neperiano de x. Esta es igual a logaritmo neperiano de x menos 2. Y ahora lo único que me falta es restarle 1, o sea, desplazarla una unidad hacia abajo. ¿Está bien? Le estoy sumando menos 1 o restándole 1, sería la misma idea. Entonces lo que pasa acá en 3 en realidad va a pasar en menos 1. Lo que pasa en E más 2 va a pasar en 0. Voy a seguir teniendo el eje como asíntota y por lo tanto la gráfica de la función tiene que ser algo así. Uy. O sea, la muevo una unidad hacia abajo.
esta sería igual a logaritmo neperiano de x menos 2. Y esta sería igual a logaritmo neperiano de x menos 2 menos 1, que es la que queremos. ¿Se ha entendido, chicos, la idea? Sí, profe. Bien, dominio de la función. 2 a infinito, abierto. Perfecto. 2 a infinito abierto. Rango de la función. ¿Reales? Exactamente. Aunque no se note mucho, esta se va a seguir extendiendo hacia arriba infinitamente, ¿sí? Aunque acá no aparezca todavía mi dibujo. Pero sí, el rango son todos los reales. ¿Y qué más pedía? Pedía dominio, rango. A ver. Y... E inverso. Bien. Y la inversa. Bueno, y para buscar la función inversa, lo que hacemos generalmente, ¿está bien? Sería llamarle i a la ecuación, hacer la ecuación con i y despejar i. X, despejar x. Entonces, despejo x, paso el menos 1 para allá, me queda i más 1 igual al logaritmo neperiano de x menos 2. Y lo que se hace para despejar el logaritmo es aplicar la función exponencial en la misma base que tenga acá en ambos miembros. ¿Por qué? Para usar la propiedad de la función inversa que les expliqué hace un ratito. ¿Está bien? Entonces, como acá la base de mi logaritmo es base e, voy a aplicar la función exponencial en ambos miembros de la igualdad. Me va a quedar e igual a i a la menos, e a la i más 1 igual a e a la logaritmo neperiano de x menos 2. Alguien había dicho hace un rato que había aplicado la definición. También es una buena opción aplicar la definición. Las dos estarían bien, las dos estarían correctas. Si yo aplico la función exponencial en ambos miembros, lo que uso acá es que la exponencial y la logarítmica son inversas una de la otra, y por lo tanto, cuando las compongo, el resultado es el argumento. Entonces, todo esto me daría x menos 2. Y de ahí, e a la i más 1 más 2 es igual a x. Entonces, f a la menos 1 de x sería e a la x más 1 más 2. Esa sería la inversa. ¿Me han seguido, chicos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Y como les decía, acá otra forma sería aplicar la definición del logaritmo y vamos a llegar al mismo resultado. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Pero sí me interesa que se aprendan esta propiedad, por eso la estoy repitiendo, ¿está bien? Es algo que se puede usar mucho en la práctica. Bueno, y eso era todo lo que pedía el 3A. ¿Ha quedado claro el 3A entonces? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Vamos entonces al 8, 7C y 8C. Ese me habías pedido, Walter, ¿verdad? 7C. Sí, profe. Bien. 7C. Ah, para, estoy con el otro trabajo. 7C. Ah, bueno. Ahora vamos a aprender una nueva forma de derivación, ¿sí? Este sí es un tema que no es tan trivial, que no es tan fácil como la primera derivada que hemos aprendido recién, ¿sí? Es un poquitito más complicado. Hay que hacer un par de observaciones. Pero no se asusten, ¿sí? Pero es una nueva regla de derivación. Hasta ahora nosotros conocíamos dos. Conocíamos cuando yo tenía una variable elevado a un número, que es la primera que hemos visto. Después, un número elevado a una variable, que es la que hemos aprendido hoy. Y en el ejercicio 7 lo que tenemos es variable elevado a variable. Y no vale ninguna de las reglas que hemos aplicado hasta ahora. ¿Está bien? Así que es una nueva forma de derivación. Porque es un nuevo tipo de función en realidad. ¿Sí? ¿Cuál era el que me han pedido? El 7C. Veamos el 7C. Bien. Entonces,
En este caso también nos pide que derivemos, solo que aparece esta nueva regla, ¿sí? En este caso nos piden que derivemos esta función f, que se define como pi por u más el u a la logaritmo neperiano de u. U es la variable de la función, ¿está bien? Y fíjense, bueno, esto es fácil de derivar, es la derivada de una constante por una función, la derivada de esto es pi. La que está difícil de derivar es esta parte, pero como esto es una función, una suma, si yo derivo, ¿qué me va a dar? La derivada de esto, que sería pi por la derivada de u, que es 1, más la derivada de esto. Y esa derivada es la que es un poquito complicada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es variable elevada a variable. Se llaman funciones exponenciales potenciales. ¿Está bien? No respeta la regla de variable elevado a un número. No puedo usar la regla que usaba para derivar esto. Tampoco puedo usar la regla de número elevado a una variable. Tampoco me sirve la regla que usaba para derivar esto. ¿Qué se hace en este caso? Se usa la derivación logarítmica, que ya lo hemos visto antes, la derivación logarítmica, ¿sí? ¿En qué consistía? Le llamo a esto i, por ejemplo. I es igual a u a la logaritmo neperiano de u. Y aplico logaritmo en ambos miembros. ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos visto derivación logarítmica? Sí, profe. Bien, ahora vamos a hacer eso. Entonces, aplico logaritmo en ambos miembros, entonces me queda logaritmo neperiano de i igual a logaritmo neperiano de u a la logaritmo neperiano de u. Acá, chicos, no voy a tener problema con el signo porque al tener un logaritmo neperiano acá, eso ya me pide que la variable sea positiva. Entonces, seguro que esto es positivo y seguro que va a estar bien definido el logaritmo neperiano ahí, no vamos a tener problemas, ¿sí? Pero acuérdense que en algunos casos es bueno poner de entrada el valor absoluto para que esté bien definido el logaritmo neperiano y después lo sacamos porque al final no termina haciendo lo mismo que esté o que no esté. Acá, como yo estoy segura que esto es positivo, no me hace falta el valor absoluto. ¿Y para qué hago esto? Para poder usar la propiedad de la potencia en el logaritmo neperiano y sacar este logaritmo neperiano de u, que está como exponente multiplicando adelante. Se me quedaría logaritmo neperiano de i igual a logaritmo neperiano de u por logaritmo neperiano de u. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, cuando tengo una suma, siempre se la trabaja como por aparte, digamos. Sí, ¿por qué no la puedo trabajar si no lo separo en la suma? Porque no voy a, si yo quisiera aplicar directamente acá el logaritmo neperiano en ambos miembros, no hay ninguna propiedad de logaritmo para la suma. Si fuera un producto esto, ahí puedo aplicar el logaritmo neperiano directamente en la de entrada. Y voy a poder aplicar la propiedad del logaritmo del producto y separarlo en una suma. Pero cuando yo ya tengo una suma, no hay... Si yo quisiera hacer logaritmo neperiano de todo esto, no voy a poder acomodarlo porque no hay ninguna propiedad para la suma. Entonces, cuando haya una suma, van a tener que trabajarlo por separado. Entonces, trabajo con este término donde está la función exponencial potencial, lo separo y lo trabajo como un cálculo auxiliar. Si esto fuera una multiplicación o división, puedo aplicar el logaritmo directamente porque existe la propiedad para la multiplicación y existe la propiedad para la división. Pero como es una suma, lo tengo que separar y hacer como un cálculo auxiliar. ¿Ese era el problema ahí? Sí, no podía encontrar nada. Claro, claro, claro. Cuando tengan una exponencial potencial, o sea, variable en la base, variable en el exponente, sí o sí tienen que aplicar derivación logarítmica. Va a haber veces que van a necesitar separarlo y va a haber veces que van a poder aplicar la derivación logarítmica directamente. Acá era importante separarlos porque había una suma. Por eso es importante separarlo acá y trabajarlo como un cálculo auxiliar. Entonces lo separo, le llamo y aplico el logaritmo en ambos miembros, aplico la propiedad del logaritmo y ahora tengo que derivar esto. Todavía no, lo voy a acomodar un poquito más.
Esto es logaritmo neperiano cuadrado de u. ¿Puedo aplicar la propiedad de la potencia ahí, sí o no? No, porque Sí. la potencia es para el logaritmo. ¿No por qué? Exactamente, muy bien, eso que has dicho, bien. No porque la potencia debe afectar al argumento para que valga la propiedad. Cuando afecta al logaritmo, no vale la propiedad, no es la propiedad que nos han enseñado. ¿Está bien? Fíjense, a esta, acá sí, esta potencia es del argumento del logaritmo, por eso la puedo sacar adelante. Pero esta potencia es del logaritmo, no de la u. Entonces, ahí no vale la propiedad del logaritmo, ¿sí? Esto es lo mismo que tener todo esto, vamos a hacer regla de la cadena para derivar. Entonces, derivo acá. 1 sobre i por i'. Todo el mundo me ha seguido en eso, ¿verdad? ¿O alguien no para que...? Sí, profe. Bien. Entonces sería la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre i por i' por la regla de la cadena. Es derivación implícita. Y acá, ¿cómo derivo? Primero la potencia cuadrada. 2 logaritmo neperiano de u. Y de derivo el logaritmo. A la 1 quedaría, pero no hace falta ponerlo, por la derivada del logaritmo neperiano de u, que es 1 sobre u. ¿Está bien? ¿Está terminada la derivada? No, hay que No. pasar y para el otro miembro. Exactamente. Y' sería 2, lo voy a pasar al sobre u acá adelante, logaritmo neperiano de u por i'. Por i, perdón. Igual. ¿Se ve? Sí. 2 sobre u, logaritmo neperiano de u, por i, y i era u logaritmo neperiano de u. U a la logaritmo neperiano de u. Entonces, esto sería i', que es lo que iría acá. Entonces, f' de u es pi más todo eso que está ahí. Que pareciera que no lo puedo acomodar. Y así quedaría la derivada. Entonces, repasando. Si tienen una función en la que la variable, perdón, en la que la base y el exponente son variables, para poder derivarla sí o sí hay que recurrir a la derivación logarítmica. Si pueden, lo pueden hacer, si no hay sumas o restas, lo pueden hacer de entrada en la función que les den, ¿sí? Por ejemplo, en el, a ver, Profe, sí, cuando tengo el resultado final de la derivada de f de u, eh, a ese u elevado al logaritmo neperiano de u, ¿lo puedo restar con el u de abajo? O sea, me quedaría u elevada al logaritmo neperiano de u menos 1. vos decir usar la propiedad de la división, Claro. no estaría siendo ahí correcta la propiedad de la división, porque la propiedad te pide que vos tengas no un logaritmo sobre algo, te pide un logaritmo de algo sobre algo. No, por ejemplo, si yo tuviera a al cuadrado sobre a, es lo mismo que decir propiedad a de al las cuadrado menos 1. potencias. Propiedad de las potencias me estás diciendo entonces. O sea, sería más 2u a la logaritmo neperiano de u menos 1, así. Sí. Sí, eso sí podrías. Es restar los ¿Sí? exponentes. Potencia de Ah, otra, perdón, división de potencias de igual base. Sí, eso sí, sí estaría bien ahí. Bien. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya me he olvidado. Bueno, eso, que si pueden, de entrada, les estaba por decir en los otros ejercicios. Por ejemplo, no, en el D tampoco pueden de entrada, también van a tener que separar a la parte de la exponencial para poder trabajarlo. Y en el que podrían así de entrada trabajarlo es... No, en ninguno.
En el A es el único en el que pueden aplicar de entrada así la derivación logarítmica, es el único en el que se puede. En los otros sí lo van a tener que trabajar por separado sí o sí, a la parte donde está la función exponencial potencial. Bien. Bueno, ¿se ha entendido, chicos, entonces el 7? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Y veamos el 8. ¿Dónde el 8? 8C. 8C. Y acá también es un nuevo tipo de límites donde aparece la función exponencial potencial y también hay que aplicar logaritmo en ambos miembros para poder resolverlo, ¿sí? En la mayoría de los del 8. Perdón, profe. Sí era ese, pero era el B también, que es ¿El B? como que volvía de nuevo a la misma cosa, sí. O sea, eran los dos. Bueno, a ver, empecemos por el B, porque en el B se ve mejor. Entonces, 8B. Tenemos, ¿se ve ahí, chicos? Porque no estoy viendo la pantalla. El límite cuando t tiende a -1 por valores mayores del logaritmo neperiano de t más 1 sobre cotangente. Ah, no, pero esto no es lo que les digo, porque este en realidad debería salir así nomás porque no tengo ninguna función exponencial potencial de pi por t. Ah, entonces, no, sí, en el D, en el E y en el F, ahí van a tener que hacer lo que les estaba diciendo, los otros no. Entonces, acá, ¿qué me pasaría? Veamos. Lo primero que hacemos siempre en un límite es reemplazar. Me quedaría, cuando t tiende a -1, entonces esto sería -1 más 1, logaritmo de 0. ¿Y logaritmo de 0 a qué tiende? A menos infinito, ¿no? Sobre. Y cuando t tiende a -1, esto me da cotangente de menos pi, y la cotangente es coseno sobre seno, y seno de pi da, seno de pi da 0, entonces esto me daría también infinito, ¿cierto? Sí. Bien, entonces tenemos una indeterminación de la forma de infinito sobre infinito, ¿y qué vamos a aplicar para resolverla? El hospital. Totalmente, así es, muy bien. Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar el logaritmo neperiano. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría 1 sobre t más 1 sobre la derivada de la cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrado. Menos cosecante cuadrado de pi por t, y como es una función compuesta, hay que multiplicar por la derivada de pi por t, que sería pi. Y ahora la acomodamos un poquito para ver qué nos ha quedado. La cosecante en realidad es 1 sobre seno, ¿cierto? Entonces podríamos acomodar esto y decir que tenemos un seno cuadrado en el numerador. Uy, perdón. A ver, no estoy viendo lo que están viendo. Entonces me queda un seno cuadrado de pi por t en el numerador, porque esto es 1 sobre seno cuadrado, lo paso para arriba, y acá abajo me queda pi por t más 1. Ahí estaría acomodado, porque esto es 1 sobre t más 1 dividido en 1 sobre seno cuadrado, entonces me queda 1 sobre t más 1 por seno cuadrado arriba. ¿Está bien? El pi queda en el denominador, el t más 1 queda en el denominador y tenemos el menos acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Lo habéis acomodado? Es que me volvió a dar otra indeterminación. Sí. Y Bueno, después Uno sobre otra. cero.
Bueno, veamos qué pasa acá entonces. Acá sí es verdad que me vuelve a dar una indeterminación porque esto seno de pi es 0 y acá tengo 1 menos 1. ¿Por qué he puesto más? ¿Era menos? No, es que tiende a menos 1. A menos 1 por valores mayores. Me he equivocado en el que estaba tendiendo. Bien. Entonces me da 1 menos 1, 0. Vuelve a ser 0 sobre 0. Pero ya no debería dar después, porque ahora voy a derivar esto y va a desaparecer la del denominador. Acá la derivada del seno va a ser menos 2 seno de pi por t por la derivada del seno, que es coseno de pi por t, y por pi, es la derivada de pi por t. ¿Me han seguido ahí, verdad? Derivo primero el cuadrado, que me queda 2 seno a la 1. Derivo después el seno, que me queda el coseno, y después derivo el pi por t, que sería el pi. ¿Está bien? Sí, profe. Y abajo ya la derivada me queda pi solito. Entonces ahí ya no queda indeterminación. Porque ahora ya todo esto me da ¿cuánto? Seno de pi, que es 0. Esto es distinto de 0. Entonces ya el resultado sería 0. ¿Sí o no? Sí, así es. Bien. ¿En dónde te has mareado entonces, Walter? En la cosecante. En la cosecante te has mareado. Sí, Bueno. no la acomodé, digamos. Bien. Bueno, sí, generalmente nunca es conveniente trabajar con la cotangente y la cosecante siempre es más conveniente trabajar con seno y coseno. Pero sí, acá sí es conveniente a la cosecante cambiarla por el coseno. Bien, estamos con muchos ejercicios de los que me han pedido. Bien, está bien, Rosario, no hay problema. ¿He respondido el de Rosario o no? Ahí me dice que se tiene que ir. Espero haber respondido. No me acuerdo. Uy, el 8G. Se fue. Ya se ha ido y no le he respondido el 8G. Bueno, casi llegaba. Pero no hay 8G. Bueno, ya lo vemos mañana ese. Profesora, ¿podemos ver el 5A mañana de aplicación el 5A? Sí, el 5A de aplicaciones de la derivada. Sí, por Sí, favor. ahora podemos ver uno más. ¿Cuál quieren que es? Faltan un montón. Elijan por lo menos uno de los que faltan. Bueno, los chicos que han elegido antes, así que yo no. Dale, veamos. Ya están estos. ¿Quieren que hagamos uno de logaritmo? Ya que no hemos hecho uno de logaritmo. Por favor, profe. Y seguimos con el otro que falta de exponencial mañana. Bueno, 8H y 7J me han pedido, ¿cierto? No, el H ya lo tengo hecho. ¿Puede ser el 7J? Por favor. Bueno, veamos el 7J. ¿Dónde el 7J? 7J. Bien, es una integral, ¿cierto? Bien. Sí. Veamos. En el 7J hay que hacer un truquito de sumar y restar. En realidad se lo puede hacer con una sustitución directamente, pero está bueno que aprendan este truquito de sumar y restar. ¿Está bien? Nos aparece la integral entre 0 y 1 de t menos 1 sobre t más 1. Diferencial de t. Y cuando ustedes tienen el mismo grado en el numerador y denominador, y me refiero a que la variable tiene grado 1 acá y grado 1 acá, y no aparece otra variable, sino aparece sumada a una constante solamente, lo que conviene hacer es tratar de formar lo que tienen en el denominador en el numerador. Entonces, si esto fuera t al cuadrado menos 1 y t al cuadrado más 1, también me sirve caso. Si fuera t al cubo más menos 1 y t al cubo más 1, también me sirve este truquito. ¿Está bien? Entonces, cuando la variable tenga el mismo grado en el numerador y en el denominador, y solo una constante sumando o restando, lo que se hace para facilitar el cálculo es formar el denominador arriba. Entonces, ¿qué me falta para formar el t más 1 arriba? Y bueno, voy a sumar 1 para formar el t más 1. Pero si sumo 1, también lo tengo que restar para que no cambie la expresión.
Entonces, agrego más 1 para formar lo que está abajo y agrego menos 1 para que no cambie la expresión. Y después pongo el menos 1 que ya estaba. Este es el menos 1 que ya estaba. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? Esto lo asocio y por otro lado me queda un menos 2 ahí. Menos 1, menos 2. Entonces me quedaría la integral entre 0 y 1 de t más 1 sobre t más 1 menos 2 sobre t más 1. Conviene separarlo. Esto sobre esto y esto sobre esto. ¿Está bien? ¿Por qué conviene separarlo? Y porque ahí voy a poder simplificar. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí. Bien. Entonces, formo lo que está abajo para después separarlo y para poder simplificarlo ahí. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo voy a separar en dos integrales. Me va a quedar la integral entre 0 y 1 de 1, o sea, de dt, menos la integral entre 0 y 1 de 2 sobre t más 1 diferencial de t. Esta es directa, pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Sustitución y me queda el logaritmo neperiano. Exactamente. Así es. Una sustitución. Esa era la que me habían pedido, ¿verdad? Sí. Del denominador. El denominador era, bueno, es todo esto, ¿cómo le llamamos? U. U, bueno. U igual a t más 1. Entonces de U coincide, pero lo que no van a coincidir van a ser los límites. A los límites los vamos a tener que cambiar. Si t es igual a 0, entonces U es igual a 1. Reemplazo acá y me da 1. Y si t es igual a 1, entonces U me da 2. Esta integral se la podemos calcular. Esto sería t entre 0 y 1 menos la integral entre 1 y 2 de, al 2 lo puedo sacar afuera, de U sobre U. 1 sobre U de U. Y muy bien, como has dicho, ese es un logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Igual. Esto ya podemos aplicar Barrow, sería 1 menos 0, o sea, 1. Menos 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de U entre 1 y 2. ¿Me han seguido ahí? Sí. Bien. Y entonces ahora solamente falta aplicar Barrow. Me quedaría 1 menos 2 logaritmo neperiano de 2. Que como es positivo no hace falta el valor absoluto. Y ahora particularizado por 1, pero el logaritmo neperiano de 1 es 0, entonces ese término se hace 0. Entonces, este sería el resultado final. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me han seguido ahí? Entonces, particularizo para, bien, particularizo para 2 y cuando particularizo para 1 ya se hace 0, así que no hace falta ponerlo. Así que ese sería el resultado final de la integral. No es la única forma de resolverlo, pero es un truco bastante conveniente para que lo aprendan, ¿sí? Si solamente hay una constante sumando, puedo formar arriba lo mismo que está acá abajo y tratar de resolver el ejercicio. Esa sería la idea. La otra forma hubiese sido hacer de entrada una sustitución y vamos a llegar a algo parecido. Y no se iba a hacer complicada la sustitución, así que sí lo iban a poder hacer así también. Así que si quieren, tarea para la casa, prueban con la sustitución. ¿Está bien? Está bien, Agustín, nos vemos. ¿Ya se ha ido? Yo saludo tarde. Ya se ha ido. Bueno, ¿cuál otro vemos? ¿Vemos otro? ¿O ya están cansados y quieren seguir mañana? ¿Están? A ver. Profe, ¿se puede hacer uno de exponencial? Bueno, ¿otro de exponencial? Sí, sí, está bien. Yo voy a... No hay problema. ¿Cuál quieren hacer de exponencial?
Alguno con integrales. Alguno con integrales. A ver, ya buscamos. Pero así como la derivada de la exponencial es la misma exponencial, la integral de la exponencial también es la misma exponencial, ¿cierto? Entonces es bastante fácil integrar exponenciales por suerte, pero obviamente nosotros le ponemos los ejercicios difíciles, ¿está bien? El 11A y el 11B les van a salir directos, no hay problema con eso, ¿está bien? Pero, por ejemplo, el C necesita partes, el D es medio directo también, no tiene problema. El F necesita partes. No sé, ¿cuál quieren que hagamos? ¿De qué ejercicio? De las integrales, del 11. Ahí en el 11 están las integrales. Y alguno con partes. ¿Alguno con partes? Sí. Bueno. En realidad el C no necesita parte, ahora que me doy cuenta, porque con una sustitución sale directo. El F sí necesita partes. El G sale con sustitución. El H tiene una trampita. Hagamos ese de la trampita. No, pero que es re fácil. Porque es Uno que sea difícil y con partes, profe. podría ser o el F o el K, pero el K está para que lo piensen ustedes. Justo lo que les dejó a ustedes son los más complicaditos. El K y el L son los más difíciles. Bueno, opciones. F, K o L, elijan. O J. F, J, K o L. El K. El K. El K. Ese es terrible. Bueno, veamos. Veamos el K. Este tiene algo parecido a lo que hemos hecho en la secante. Bueno, y eso ya va a ser el último por hoy, seguimos mañana. Ya se ha oscurecido. Bien, entonces... ¿Profe, mañana clases? ¿Qué? ¿Mañana da usted la clase práctica? Sí. A las 8:30. Por el mismo link. Por el mismo link. Entonces, por el mismo canal. Veamos el 8K era, ¿cierto? Veamos. Ya lo he perdido. Ah, ya. Ahí lo encontré. El 8K dice: integral de e a la menos 2x por seno de x. Bien, cuando nosotros tenemos dos funciones del mismo tipo, la exponencial y la función trigonométrica, cuando derivo la exponencial me vuelve a dar la exponencial, y cuando integro la exponencial me vuelve a dar la exponencial. Cuando derivo la trigonométrica me vuelve a dar una trigonométrica del mismo tipo, y cuando la integro la trigonométrica me vuelve a dar una trigonométrica del mismo tipo. Entonces acá, si yo quiero aplicar partes, da igual el que elija como U y da igual el que elija como DB. Yo puedo elegir dar este como U y este como DB o al revés, ¿sí? Y sería exactamente lo mismo. Claro que obviamente el trabajo va a ser distinto, pero vamos a llegar al mismo resultado, ¿está bien? Y de cualquiera de las dos formas se llega al resultado. Así que, ¿qué les parece? Me parece a mí que sería conveniente elegir el seno como DB porque es más directo de integrar. En cambio, acá voy a tener que integrar e a la menos 2x, ¿sí? Pero con cualquiera de los dos saldría. ¿Cuál quieren que elija como DB para integrar? ¿El e a la menos 2x? ¿Cuál? ¿El e a la menos 2x? Bueno, es lo mismo. Bueno, entonces eso significa que si aplico partes, lo voy a escribir acá, estaría eligiendo como U, e a la menos, no, como U, seno de X. Y entonces de U va a ser, ¿qué va a ser de U? La derivada del seno, que es coseno de X de X. Entonces, de B va a ser lo otro, que queda en la integral.
sería e a la menos 2x por dx. Y cuando integro e a la menos 2x, la integral de e a la x es la misma e a la x. Entonces la integral de e a la menos 2x va a ser la misma e a la menos 2x, pero como hay una constante multiplicando, esto tiene que estar dividido en la constante. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que cuando yo derive esto, se simplifique la constante con la derivada y me dé lo mismo que tenía arriba. ¿Me han seguido o no me han seguido ahí? Uy. Sí, yo sí, profe. Bien. ¿Y el resto? Profe, y en el caso que tengo, por ejemplo, en el exponente 2x más 8. Bueno, ahí ya en realidad sí va a ser lo mismo la integral, porque el más 8 te quedaría e a la menos 2x más 8 sobre menos 2. ¿Sí? Pero en realidad lo correcto para resolver esto sería hacer la integral de e a la menos 2x de x y hacer una sustitución del argumento, ¿sí? Yo por ahorrar tiempo lo estoy haciendo en forma directa. En el caso de que tengas algo más complicado como exponente, tendrías que hacer la integral haciendo una sustitución del exponente. ¿Está bien? Bien, gracias. Bien, de nada. Pero si es una constante solita, multiplicando, va directamente dividido en la constante. Ahí no hace falta que hagan la integral. ¿Está bien? Sí. ¿Digamos? Sí. Bien, bueno. Pero si fuera algo sumando es casi lo mismo, solo porque la derivada no influye, si es una suma no influye en la derivada. Entonces, ¿qué me quedaría esto? Me quedaría que la integral es igual a u por b, seno de x por e a la menos 2x sobre menos 2, menos b por du, menos la integral de b por du, b e a la menos 2x sobre menos 2, por du coseno de x de x, coseno de x de x. Entonces, fíjense que hemos llegado a una integral prácticamente igual a la que teníamos de entrada. No hemos ganado nada. ¿Se dan cuenta? Lo que sacaste menos 2 afuera, como más un medio. ¿Está bien? Y la integral es muy parecida. ¿Lo ven? Sí. Y no sé si se acuerdan que el otro día hemos hecho la secante y pasaba algo parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que volver a hacer partes eligiendo exactamente lo mismo que hemos elegido acá, ¿sí? Y una vez que volvamos a hacer partes eligiendo lo mismo, nos va a quedar la integral que teníamos al comienzo y vamos a hacer pasaje de términos, trabajándolo como una ecuación. ¿Estamos? Ahora todo tiene sentido. Bien. Bueno. ¿Qué la habían intentado hacer y no salía? ¿O no habían intentado todavía? Bien, sigamos entonces. Vamos con partes 2, con la segunda parte. Cuando hacen partes por segunda vez, no le pueden llamar U de nuevo ya. Le tienen que llamar U tilde, U prima, lo que quieran. Yo le pongo U asterisco, ¿sí? U asterisco tiene que ser lo mismo que había elegido. Si acá había elegido seno, acá lo voy a elegir al coseno como U. Porque si ustedes hacen partes por segunda vez y eligen al revés de lo que habían elegido originalmente, vuelven a la integral de comienzo, deshacen todo lo que habían hecho. ¿Está bien? Así que nunca que apliquen parte 2 veces, tienen que cambiar la elección. Siempre tienen que repetir la elección. ¿Estamos? ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Bien, si yo había elegido U el seno, ahora mi segundo U tiene que ser la función del mismo tipo que sería el coseno. Y por lo tanto, du estrella va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de x. db estrella va a ser e a la menos 2x de x
Y por lo tanto, B estrella va a ser, de nuevo, e a la menos 2x sobre menos 2. Así que volvamos acá. Y la integral de e a la menos 2, la vuelvo a copiar porque quiero usar pasaje de términos, por eso la vuelvo a copiar. Entonces, esta integral que tenía originalmente va a ser igual a esto, que ya estaba, más seno de x, más 1/2, y ahora aplico acá la nueva partes. 1/2 de u por b, u estrella por b estrella, e a la menos 2x sobre menos 2, por coseno de x, menos la integral de b, e a la menos 2x sobre menos 2, por du menos seno de x. Y ahí hemos vuelto a la integral que teníamos al comienzo. Voy a acomodar un poquito más y después voy a hacer pasaje de términos. Se me queda e a la menos 2x sobre menos 2, seno de x, y ahora voy a distribuir el 1/2. Más 1/2 por menos 2, acá me va a quedar, en realidad, menos 1/4 de e a la menos 2x por coseno de x. Y ahora distribuyo el 1/2 para acá. Voy a hacer este menos con este menos y con este menos. Me queda menos por menos, más por menos, menos de nuevo. ¿Está bien? Y el 1/2 por el 2 que está acá me va a quedar 1/4. Entonces me va a quedar menos 1/4 de la integral de e a la menos 2x, a ese menos ya lo he usado, seno de x de x. Que es la misma integral que tengo de ese lado. ¿Se ve? Sí. Bien, entonces, ¿qué hago? Lo paso sumando para acá. Entonces tengo una integral y le sumo 1/4 de esa misma integral más. 1 más 1/4, ¿cuántas de esas integrales me dan? 1 más 1/4. 5/4. 5/4 de la integral de e a la menos 2x seno de x va a ser igual a e a la menos 2x sobre menos 2. Entonces paso esto para el otro lado sumando. ¿Sí? Sobre 4 coseno de x. Y ahí voy a pasar el 5/4, que pasa como 4/5 multiplicando, y ya está resuelta la integral. Este es un caso muy especial, chicos, cuando tengo exponencial con trigonométrica, ¿sí? Ese es un caso especial. No es que va a pasar muchas veces esto, no se asusten, pero si tienen exponencial con trigonométrica, ya saben cómo tienen que hacer. Y ahora le voy a poner el más c. Ahora que termino de despejar la integral, recién voy a poner el más c. Lo podré poner acá si quieren, pero después va a quedar multiplicado por el 4/5, así que por eso lo pongo al final, ¿sí? Lo importante es que la familia de primitivas de esta integral es esa que está ahí. ¿Está bien? ¿Me han seguido? Sí. Sí, profe. Bien, no estaba tan difícil, el de la secante estaba peor, ¿o no? El de la secante cubo estaba peor. ¿Sí o no? ¿Han estado para ese o no? Sí, Bien, ese estaba más complicadito. ese estaba horrible. Totalmente. Este no está tan lindo, pero tampoco está tan feo como el otro. Está más o menos. Bueno, y ese entonces sería uno de los casos complicados, que es cuando aparece la exponencial con una trigonométrica. Pero los otros son más sencillos, ¿sí? Los otros tienen truquitos algebraicos. Acá, ¿qué van a tener de tarea para la casa?
elegir al revés. Yo al comienzo elegí U como seno y el otro como DU. Entonces les queda de tarea elegir esto como U y esto como DB. Y tienen que llegar al mismo resultado. ¿Está bien? ¿Al de la secante? Estoy leyendo el comentario de Mariana. Esa va a ser tarea entonces, pero bueno, cuando puedan, tengan tiempo, no, tampoco es lo más importante del mundo, háganlo al revés para ver que da el mismo resultado. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno. Gracias, doctora. Bueno, ¿y seguimos mañana entonces? Bien, de nada. Bien, nos vemos entonces mañana tempranito a las 8:30, ¿sí? Va, los espero. Bien. Nos vemos. Chau, chau. De nada. Chao, profe, hasta luego. Gracias.